a cada uno de los hermanos que constantemente están creyendo a que Dios ha de seguir haciendo cosas grandes en nuestra iglesia. Amén. Esto es solamente para los que se atreven a creer de que Él va a hacer cosas grandes. Si usted no está interesado en creer, pues yo creo de que nunca pasará de lo mismo. Pero si usted se atreve a creer, Dios seguirá haciendo grandes maravillas en su vida. Amén. Porque son promesas de Dios. Quiero invitarle que nos vayamos a la Biblia, hermanos, unos minutitos, y lo vamos a hacer en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Capítulo 19, en el verso 13, hay una porción bíblica para nosotros sobre qué es lo que hacemos aquí. Amén, hermano. Estamos ahí en el verso 13 del capítulo 19. ¿Lo tiene, hermanos? Cuando venga, usted se puede poner en pie por reverencia a Dios. Amén. Vamos a leer unos versos, hermanos, pero nos importa muchísimo centrarnos en el verso 13. ¿Lo tiene? Si lo tiene, iglesia, lo vamos a leer orando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, capítulo 19, verso 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino en él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos ahora, hermanos, a cerrar su Biblia por un segundito, ¿sí? Y póngale la separación con sus manos. Amén. Y con esa Biblia en sus manos, usted diga esto: ¿qué estoy haciendo aquí? Diga una vez más: ¿qué estoy haciendo aquí? Hermano, ve algunos cómo los tiene el diablo de avergonzados, porque no pueden ni siquiera abrir la boca. Diga una vez más: ¿qué estoy haciendo aquí? Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ese es el tema en el cual vamos a meditar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Una porción, hermanos, que todos lo conocemos perfectamente. Una porción, hermanos, que cada uno de nosotros la hemos leído, hemos escuchado tantas, hermanos, prédicas, donde Dios ha usado a los maestros, ha usado a los pastores, ha usado a los evangelistas, y de cada uno de ellos hemos aprendido demasiado. Y aún, hermanos, cuando seguimos leyendo la porción del capítulo 19 de este primer libro de los Reyes, seguimos aprendiendo muchísimo. Hermano, entrando en su contexto, cuenta, hermano, la Biblia, tal como usted lo conoce, que el problema aquí era de una batalla sobre los profetas de Baal, hermano, y sobre los dioses, hermanos, que tenía este pueblo. Tanto así, una mujer, hermano, que encabeza tanto en la familia del reino como lo es Jezabel. Esa mujer, hermanos, de que era una persona, hermano, puesta directamente por el mismo diablo, hermano, para poder dominar a su esposo Acab, y que su esposo Acab inclinase a todos los que viniesen hacia él a adorar a dioses impíos o ajenos. Tanto así que hay un furor que siempre crece y se eleva, y cada vez que alguien hace lo incorrecto o practica injusticia, de acuerdo a lo que la Biblia menciona, esto llega siempre a Dios, y Dios siempre trata de hacer algo por los que Él ama, en lugar, hermanos, de que usted se pueda contaminar. Pero tanto así, hermanos, hubo un evento hermoso donde los profetas de Baal, hermanos, fueron humillados porque el Dios poderoso de los cielos había contestado a su siervo Elías. Usted sabe esas palabras de Elías al decirle, hermanos, a los sacerdotes y profetas de Baal: háblenle. Quizás está en la hamaca, quizás está descansando, quizás está viendo Facebook, quizás está en las redes sociales. Ese Dios que usted tiene estará ahorita, quizás, le dijo, dormido. Pero cuando se trataba de hablarle al Dios creador del cielo y de la tierra, resulta que la respuesta obtenía Elías. Tanto así que el holocausto, hermanos, se había consumido, y pues obviamente había sido el olor grato que había llegado hasta el cielo. Entre esta ocasión, hermanos, sigue hablando la Biblia del caso y el celo que se produce en el corazón de la mujer Jezabel. Porque vemos a Acab contando la versión a su mujer. Entonces la mujer mandó a decir: bueno, así como han degollado a los sacerdotes y profetas que nosotros tenemos aquí,
pues entonces de la misma manera necesito que a esta misma hora del día de mañana le suceda también a ese hombre llamado Elías. Pues entonces aquí donde viene la porción de la Biblia y se menciona, ¿será que el miedo? ¿Será que la angustia? ¿Será que la preocupación? ¿Será, hermanos, que la aflicción del corazón, lo turbado que el alma muchas veces se encuentra, lo afligido del corazón, hermano, porque resulta que le habían dado una orden de matarlo? Tanto así que se va y huye, hermanos, y metido en la cueva, no estoy parafraseando para saltar un poco, hermanos, y resulta que metido en la cueva, hermanos, él estaba escondido, oiga bien, por el miedo, el temor, la angustia, la aflicción en su corazón, porque sabía de que así como había hecho con esos profetas, también había una orden de que le sucediera a él. Pues resulta que en medio de estar, hermanos, en ese lío, en ese problema, en ese caso, Dios, hermanos, había decidido visitar, oiga bien, a Elías. En el momento, hermano, donde hay angustia, donde hay preocupación, donde hay dolor, decide visitarlo. Y mientras lo visita, hermano, salta un poco más, llegamos al verso 13. Y en el verso 13, hermano, resulta que no un soplo suave, hermano, apacible, dice el verso 13. Y cuando lo oyó Elías, oiga, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe que me encanta, hermano? Aquí voy a empezar a cortar el verso para explicarlo. Me encanta que dice la Biblia que cuando escuchó que el Señor había buscado, hermano, y de afuera se oía, hermanos, ese soplo suave, hermanos, ese viento fresco, hermano, y llegó hasta dentro de la cueva donde estaba él, y él sintió que algo sucedía ahí, hermanos, en la entrada de la cueva. Dice, hermano, de que él no se quedó en la cueva dentro, hermano, en lo profundo, en la oscuridad. No sé si tenía una fogata, hermano, no sé si él tenía comida, porque resulta que tenía que llevarle comida a los cuervos. Hermano, no sé si el alimento se le había agotado, el agua se le había agotado, no sé, hermano, exactamente nada de eso, la Biblia no lo habla. Lo que sí sé, hermanos, es que cuando él sintió que un toque de la presencia de Dios había llegado a visitarlo, él sale de la cueva. Y cuando él sale de la cueva, resulta, hermanos, que habiendo cubierto su rostro con su manto, llega hasta la entrada de la cueva, que no era una cueva, hermano, pequeña, era una cueva grande, porque él tenía temor, tenía miedo, estaba afligido. Me encanta que la Biblia dice que él sale de la cueva a la entrada, donde estaba la puerta de la cueva, hermano, y eso me gusta a mí, ¿sabe por qué? Porque el simple hecho de sentir la presencia de Dios en nuestra vida, en los momentos, hermano, donde estamos metidos en los problemas, donde el corazón está preocupado, afligido, estamos turbados, hermano, el Señor con su presencia nos invita a salir un momento de esa aflicción, de esa preocupación, para ir, hermano, y escuchar su voz, para ir refrescarnos de ese silbo pasible. Y eso es lo que cuenta la Biblia, hermano, de que qué bueno cuando el Señor, hermano, se manifiesta en la iglesia como hoy estamos reunidos, pero más bueno es cuando decide salir de la cueva en la que está metido para ir y escuchar y decirle a Dios: Señor, sé que tú has venido a buscarme ahora, pero se atreven aquellos que solamente quieran escuchar y salir a abandonar el lugar donde están metidos a su nombre, iglesia. Es que algo, hermano, que sucede, y lo que sucede hoy en día es que entre más preocupado estás, entre más turbada se encuentra tu alma, más, hermano, te dan ganas de estar ocultos, acobijados en los problemas, acobijados en las lágrimas, acobijados en la enfermedad. El Señor te está invitando a salir un momento, sale de entrada, que hay presencia de Dios, y donde hay presencia de Dios, hay sanidad, hay vida, hay libertad, ahí se rompen las cadenas, ahí las ataduras son rotas a su nombre. Algo, hermano, que te invita el verso comenzando el 13 y más adelante es que donde Dios, hermano, envió de su presencia, el hombre se cubre y sabe que alguien lo fue a buscar. Hermano, ¿por qué pelear
que lo escuches. Hermano, es complicado la vida de Elías, la postura de Elías. Me encanta, hermano, porque en medio, hermano, donde vemos a un ser humano roto, quebrado, allá apunta, hermano, el milagro de Dios. No es solamente los momentos donde ya está tirando fuego, hermano, del Señor, y él contento y dice, gloria a Dios, vea cómo está siendo consumido el holocausto, cómo el agua del alrededor se consume. Hermano, cuando nosotros estamos predicando, estamos en los altares, pues nos vemos calientes, nos vemos gozosos. Hermano, cuando estamos en una victoria grande, estamos gozosos. Pero ¿sabe que en medio de todo esto, hermano, necesitamos entender que Dios se ha manifestado más en medio de las lágrimas de su pueblo? Porque donde más estamos acostumbrados a ver su sanidad, obviamente es en medio de la enfermedad. Hermano, donde estamos acostumbrados a ver una respuesta, obviamente cuando tenemos algo que esperamos en Él. Hermano, es que cuando estamos, hermano, completos, turbados, afligidos, no significa que dejamos de ser hijos de Dios. Al contrario, significa que Dios ha de hacer algo, porque en medio de la divinidad, el poder de Dios se ha de perfeccionar, se ha de manifestar. Ahí donde sientes, hermano, que todo te va a ir mal, ahí Dios va a aparecer para ponerle un cambio a tu vida, para darle un cambio radical. Ahí donde sientes que tú no puedes, Él aparece para decirte, no es tu fuerza, esa es mi fuerza, esa es su nombre. Hermano, siempre que nosotros vemos a un hombre de Dios preocupado, es donde vemos que Dios se manifiesta. Ahora, hermanos, me encanta un poquito más, que luego que sale a la entrada, hay una voz que se escucha. Síganlo leyendo conmigo, porque venimos a la Biblia. Dice la palabra de Dios. Oiga, hermanos, en el 13, a mitad del verso dice, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí, vino a él, ¿qué dice? Una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Quitemos la palabra de Elías y añadamos su nombre. ¿Qué haces aquí, Roxana? ¿Qué haces aquí, Karen? ¿Qué haces aquí, Rebeca? ¿Qué haces aquí, Carla? ¿Qué haces aquí, Stephanie? ¿Qué haces aquí, Verónica? ¿Qué haces aquí, Mauricio? ¿Qué haces aquí, Roberto? ¿Qué haces aquí, qué? Felipe? ¿Qué haces aquí, Juan? Hermano, añadamos el nombre nuestro. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es para nosotros. Los cánticos son para Dios, hermano, pero esta palabra es para nuestra vida. Ahora, hermano, mientras estamos en la puerta, en la cueva, dice el Señor, ¿qué haces aquí? Algunos expertos cuentan de que Dios estaba reclamándole a Elías, diciéndole, ¿qué haces aquí metido, Elías? Afuera tenés que estar. ¿Qué haces aquí, Elías, perdiendo tu tiempo? Hermano, no era, hermano, decirle a Elías que estaba perdiendo su tiempo. Dios no le estaba reclamando a Elías de que él en la cueva estaba perdiendo su tiempo. Esa palabra, hermano, cuando dice, ¿qué haces aquí, Elías? Era para entender y descubrir el misterio, hermano, es de que Dios le estaba preguntando a Elías, en medio de esta cueva, ¿qué has hecho? ¿Qué has aprendido? ¿Qué yo te he hablado? ¿Qué yo te he enseñado? En medio del miedo, en medio de la preocupación, en medio de la adversidad, ¿qué haces aquí en la cueva? ¿Qué has aprendido, Elías? Eso era lo que Dios trataba de decirle a Elías en medio de la preocupación. Ahora te digo lo mismo a ti, hermano, que has venido esta noche, que estás preocupado que la ropa se te mojó porque se vino la tormenta, que ahí estás preocupado a ver a qué hora va a terminar este predicador que han traído, que ahí estás pensando que a qué hora va a terminar el evento, y que mañana tiene que servir, y que los tenemos que ir temprano. ¿Sabes algo que te quiero decir esta noche? Dios te dice, ¿qué haces aquí? ¿Hasta dónde has quedado con tus problemas, con tu proceso, con tu enfermedad, con tu dificultad? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has aprendido? ¿Qué Dios te ha hablado? ¿Qué has aprendido en este proceso? ¿Sabes?
41 años en el ministerio de Efesios 2:20. Yo te pregunto, ¿qué haces hasta aquí con estos 41 años? ¿Qué estás haciendo hasta aquí con estos 41 años? Yo en estos 41 años, abro paréntesis, he intentado dividir la iglesia del pastor como no se imagina, hermano. Yo en estos 41 años soy el que más problemas ha traído aquí en esta casa de oración. Amén. Yo con estos 41 años soy el que más guerra le da a la gente aquí. Porque estos diáconos que hay, estos ancianos que hay, no se paran bonito en la brecha. Estos 41 años que tú has aprendido. Aprendiste a que tu conducta debe de ser de un cristiano. Aprendiste a que tú vienes para honrar a Dios, para que tu alma sea bendecida, para que tú cada día te acerques más a Él y te parezcas más a Él, al Señor, y no al pastor, y no a los diáconos, no a los ancianos, no a la esposa del pastor, y que estás preguntando al pastor por qué no está en la iglesia y hoy es día de culto. ¿Qué le importa a la gente? ¿A usted le importa la vida y adorar al Creador? Porque el que fue a buscar a Elías no era, hermano, los demás profetas que estaban escondidos. Los que fueron a buscar a Elías fue el Padre, fue el Hijo, fue el Espíritu Santo, y sacar a Eva, fue la parte que estaba especial en su vida. Es que la está esperando que otro lo empuje, aviente su fe con el Señor. Si el Espíritu Santo está sobre su vida, que más corrientes, hermano, necesita que fluyan dentro de su ser. A Elías no lo va a buscar otro que estaba por ahí escondido para decirle: hey, Elías, a la fuerza salí de la cama. No, lo fue a buscar el Señor. Y si el Señor te viene a buscar o te dice: hermano, que ¿qué estás haciendo aquí? 41 años para seguir predicando, 41 años para seguir adorando su nombre. Gloria a Dios. Hermano, si hay 41 años, se trata, hermano, de que ¿qué estamos haciendo aquí? Aleluya. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ahora entendemos lo que estamos haciendo aquí. Es que estoy formando mi carácter. Es que aprendí que una disciplina me acercó más al Señor. Aleluya. Es que aprendí, hermanos, a que cada día de culto que me quedé en la casa, sentí un vacío grande en mi corazón, que sentía una eternidad de que no me podía congregar. Algo que aprendí en esos 41 años, qué significa el sudor de mi frente para poder apoyar y poner un bloque en las paredes cuando se necesitó trabajar en la obra. ¿Acaso ya se me olvidaron algunos aquí cuando andaban con patas haciendo la mezcla, cuando andaban con corvos arrancando el monte, porque había un hombre de Dios que eligió para poderlo poner en su brecha y poderlo bendecir? ¿Acaso ya se me olvidó desde el año 0 cuando esta iglesia comenzó, que no había nada, que nadie quería apoyar, que nadie creía en este ministerio? Y viene ahora, hermanos, una Efesios 2:20 bien fortalecida, esperando a Dios, hermanos, y sabemos que estos años, hermanos, solo es el comienzo. Sus hijos, sus nietos son los que van a estar, hermanos, en este lugar, predicando, alabando, adorando al Señor, exaltando a Cristo. Esa es la promesa de la iglesia, en Efesios 2:20, su nombre iglesia. Hermanos, 41 años, no, si hermanos, si ustedes saben, nosotros vamos, hermanos, a morir un día. Los que ya están ancianos un día nos toca que velarlos. Amén. Los que hoy estamos un poco jóvenes vamos a envejecer. Pero ¿dónde entonces se queda? Se acabó porque ya no hay nadie. No, la promesa es para sus hijos, para sus nietos, para esos borrachos y drogadictos que todavía han quedado en las esquinas, corriendo y escondiéndose. Es para su hijo que todavía no ha venido a Cristo. Es para ese esposo que todavía no se ha convertido. Estamos hasta aquí, esperando que Dios convierta a ese familiar que se ha puesto rebelde con usted, que le da dolor de cabeza y dice: ¿hasta cuándo, Señor, ha de cambiar este hombre? ¿Hasta cuándo de traer a mis hijos a la iglesia? Pues por eso, hermanos, que estamos hasta aquí. Y hasta aquí, hermanos, Dios nos ha ayudado a todos. Ahora te pregunto una vez más: ¿será que tú puedes hacer, hermano, esta palabra que te pertenezca y decir: hasta aquí me ha ayudado Jehová? Y si hasta aquí, porque todavía, hermanos, hay signos vitales del Espíritu Santo en tu vida, porque permanecer estos tiempos, en Dios dijimos anteriormente, no es tan fácil, hermano, pero Elías, en medio de una debilidad, en medio de una preocupación, en medio de una aflicción, hermano, le había enseñado a que Dios lo estaba preparando cada día. Hermanos, esas lágrimas de tanto, hermano, pasar
llorando y llorando por la dificultad que estás pasando. No creas, hermano, que te hace ver menos que otros, que te hace ver menos que yo que estoy predicando ahora aquí por la misericordia de Dios. Sabes, hermano, que eso que te hace más especial. Porque en medio del quebranto donde en verdad se ven los verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad. Cuando dicen espíritu es en el Señor, y cuando dicen verdad, una realidad, hermano, fija para adorar a Dios. Alguien que sienta a Dios, hermano, así como Pablo y Silas. Ahí estaban, hermano, con los azotes en su cuerpo, hermano, estaban con los grifos, estaban encadenados, pero había presencia de Dios. Y decían los que estaban a la par, los demás presos, los que en verdad habían cometido crímenes graves, hermano, y que esa tembladera de estas paredes, decían, es que no se habían dado cuenta que allá había unos que estaban bien azotados, pero lo hagan en espíritu y en verdad. Para Pablo y Silas no era, hermano, algo sencillo en esa cueva, hermano, donde estaban detenidos, donde estaban presos, hermano. Ahí la unción divina del alto había descendido, hermano, para poder estar con esos hombres. Y esa tembladera, hermano, que había, era, hermano, un soplo, hermano, apacible de Dios para mostrarle a esos hombres que no estaban solos, que cuando lloran, que cuando sufren, el Señor más se acerca a su pueblo, que cuando más sienten el dolor en su alma, porque algo no está bien, hermano, es cuando el más aparece y más acaricia a sus hijos. Y lo he comprobado. Te lo está diciendo alguien, hermano, que entre más ha llorado, más he sentido a Dios conmigo. Te lo está diciendo alguien que hoy le he dicho por la mañana, Dios, ¿cómo voy a hacer en la tarde? Y en la tarde Dios me ha respondido. Y no me respondió una vez, me viene contestando, hermano, constantemente, hermano. A los 34 años de edad que tengo, todavía me considero joven. Y digo, ¿qué tiene el mundo para mí, hermano, más especial que lo que el Evangelio me ha dado hasta ahora? ¿Sabes, hermano, que con dinero no puedes comprar una sanidad? Con dinero no puedes sentir el gozo que sientes en la iglesia. Hermano, con dinero no puedes tener paz. La gente se hace de bienes, hermano, y hace de todo, pero sabe que no tiene felicidad, no tiene gozo, hermano, no tiene fidelidad en un hogar, no hay fidelidad en un matrimonio, hermano. Pero vea usted cuando Dios cambia a las personas. Algo que aprendí, hermano, de que ser alguien que está seguro, hermano, en esta vida son aquellos que dependemos de Dios y aprendemos a que en medio de la prueba, hermano, algo Dios va a hacer y que Él no nos reclama, no nos dice qué están haciendo aquí ustedes, sin vergüenzas, solo de llorar, no. Él nos está diciendo qué hacemos aquí, que hemos aprendido, que Dios nos ha hablado, que hemos hecho, qué productivo ha pasado en nuestra vida para decirle a Dios 41 años que me he sumado para ver la gloria de Dios en la iglesia. Mira, hermano, hace 20 años aquí un montón de gente danzando, no danza nadie, hermano. Amén. No, ya me duele el cuerpo, hermano. ¿Cómo que ya me duele el cuerpo? Amén. Son dos mis hijas que deberían venir ahí, hermano. Amén. No puedo danzar, hermano, no tengo fuerza. Ahora viene la silla, danza con la silla. Amén. Hermano, ya no hay nada de esa gente antes, hermano, cómo lloraba en la presencia de Dios. Hoy ya no hablan ni lenguas en la iglesia, bajaron los dones del Espíritu Santo. Hermano, esta iglesia, hermano, debe de seguir llena de Dios. En la misma visión y el mismo deseo estamos hasta aquí para seguir viendo a Dios obrar a favor de este mismo pueblo. Hermano, conectados en la visión de Dios, conectados en la visión del Padre, hermano, unidos, hermano, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, hermano, para que Él actúe a favor nuestro, para que Él cumpla lo que Él hace con nosotros. No se trata, hermano, de que por tomarles, si usted se acuerda de Jonás, ¿verdad? ¿Cuánto se acuerda de Jonás? Los que todavía estén despiertos, hermano, y gozosos, me van a la mano derecha. Amén. Los que se acuerdan de Jonás, los que todavía tienen ahí ganas de seguir en la iglesia, orando a Dios, levanten la mano derecha, los que nos acordaron de Jonás. Bajen la mano, ¿sabe qué es lo que sucede con Jonás? Que decimos que Jonás más odioso, que Jonás más sinvergüenza es. Vean que lo mandaron para dónde, hermano. Para mí, ¿y ahí dónde era? ¿Para dónde? ¿Y sabe qué es lo que sucedía en ese lugar? Ahí sucedía algo con Jonás, porque él tenía de conocer a los de Nínive, porque los de Nínive eran gente corrompida, y él sabía que tenía experiencias con ese pueblo. Hermano, y hay algo que sabía Jonás, hermano, por lo tanto, él sabe que aunque él intente hacer otra cosa, no es más que un plan de Dios, no es que él estaba mal directamente con nosotros, que malo es de Jonás, es que así somos nosotros como Jonás.
6 de la tarde salimos con el pastor Roberto para darle lugar a aquellos que salen a las 5 de su trabajo. 6 de la tarde no había nadie, hermano. Pero 6 de la tarde ya estábamos entrando al microbús y me dice, nosotros nos vamos a ir porque estemos. Porque nosotros no nos va a detener nadie. Y en el plan de Dios, nosotros somos de los que jalamos por adelante, estamos en la visión de Dios. A mí no me van a ir a quitar la bendición porque no vino fulano, ni fulana, ni mitad. No, a mí me interesa jalar visión. Mire usted por estar esperando que lleguen sus hijos, que llegue el marido, que no se quede en la casa. Amén. ¿Sabe qué hizo Jonás, hermano? Pues entonces se montó en un barco, pagó el pasaje y agarró para dónde? Para España. Iba rumbo a España. ¿Qué iba a hacer allá? Pero estando en ese lugar, hermano, sabe allá con el corazón de Jonás que mientras hubo una turbulencia grande, hermano, hubo una tempestad que se levantó. Hermano, parecía al libro de los Hechos cuenta una tormenta que se levantó con el apóstol Pablo, y esa tormenta fue llamada el huracán Euroclidón, donde todos, hermanos, se quedaron asustados. Hubo una neblina durante 3 días, y decía el libro de los Hechos cuenta, hermanos, de que en medio de esa turbulencia y la embarcación decían los capitanes, aquí vamos a morir. Y Pablo decía, aquí no va a morir nadie, hombre. Y nadie veía nada. Habían ayunado porque no podían ver alimentos, una oscuridad tremenda. Y Pablo decía, no se va a morir nadie, hombre. Y él iba preso. Amén. Y allá decían los capitanes, no vamos a morir. Y Pablo por allá gritaba y decía en una esquina, porque no se podía ver, aquí no va a morir nadie, hombre. ¿Y saben qué es lo que sucedía también con Jonás? Que él en medio ahí pidiendo dormir. En medio de un problema, ese hombre que estaba haciendo, ¿tú crees que este hombre era un rebelde? ¿Tú crees que este hombre era alguien que desconocía a Dios? Jonás era un hombre fiel a Dios. Jonás era un hombre que conocía quién era el Padre. Porque para que él estuviera descansando en medio cuando Dios lo ha ido a buscar a él, es porque algo pasaba. Jonás conocía a su Dios. ¿Me entendió? Estaba Jonás tranquilito, hermano, y dice la gente, no, que viene que Jonás hasta dormido ni se había dado cuenta, que ella sabía y decía así, y veía, él sabía lo que estaba pasando, porque un hijo de Dios, hermano, cuando tú estás en el hospital, tú sabes lo que está pasando. Sí, amén. Amén. Tú sabes, aquí te voy a morir, no, tú sabes de qué Dios va a hacer. Aleluya. Amén. En medio de esa dificultad que tienes, algo Dios quería hacer, y tú sabes de que se produjo por algo. Ahora, entre que Jonás estaba, hermanos, ahí descansando, me encanta esa parte, hermano, donde tiran aquellos suertes. Era un misterio que antes había. Antes existía el Turín, hermano, donde ellos tiraban 2 piedrecitas, los sacerdotes, hermanos de Israel, y Dios, hermano, iluminaba. Cuando se hacían blancas es porque había un sí, y cuando se hacían negras dice uno que era no, y cuando uno dice que se hacían negras es porque había un sí, y cuando se hacían blancas dice uno que decía que no, dejémosle solo los expertos. Pero resulta, hermanos, que Jonás en medio de ese tremendo, hermano, huracán que se había levantado, pues entonces resulta que ya, pues soy culpable. Ah, sí, es verdad, yo soy alguien que adora a Dios. Pues entonces, hermano, dijo, ¿tienen el agua? Pues lo tiraron al agua, hermano, el pez llegó y pegó. El asunto no era lo siguiente, no era de que él no quería, hermanos, hacer algo. ¿Sabe qué era lo que pasaba con Jonás? Que había muchas emociones encontradas con él. Había un recuerdo, a lo mejor un día lo buscaron y lo pelearon, lo Nínive. A lo mejor un día tuvo una experiencia, hermano, como tú has tenido una experiencia con algún vecino que te vive haciendo una guerra hasta el día de ahora. A lo mejor Jonás, hermano, tuvo una experiencia dura, que un día lo persiguieron, lo asustaron, lo afligieron. Y él sabe, porque es un hombre de Dios, que si Jonás va y predica un mensaje de Dios, él sabe que su Dios perdona a aquel que viene a él con un corazón contrito y humillado. Algo que hay dentro de Jonás es, hermano, lo mismo que usted y yo debemos de pensar y decimos, Dios mío, esta vecina tan tremenda que es. Usted sabe que Dios tiene misericordia para cambiarla y para bendecirla más que a usted y más que a mí. Sí, amén. Amén. Por eso no nos atrevemos a orar por ellos, ¿verdad? Amén. Por eso tú no oras por tus enemigos, porque conocemos a un Dios de misericordia. Porque alguien te hizo algo a ti, vas cargando con el capricho, con el rencor de algo que te hicieron. Y por eso que un día te hicieron, tú sabes que tu Dios se atreve a perdonar antes de castigarlo.
trabajando, metiste conmigo de Dios, le quiste a ellos mal, y a ver el Dios que yo tengo, pero yo que yo tengo, ese me defiende a mí. Sí, pero lo dices, porque vas intentando de que Dios castigue a aquel, mas tú no sabes que lo que Dios puede hacer es transformar su corazón, que es un golpe para la humanidad que hay hoy en día, hermano, hoy en día está en nosotros. Por eso Jonás sabía de que ir a Nínive era ver al Señor que haciendo misericordia. Allá ahí, hermano, dice el último verso, hermano, de Jonás, que había más de 120,000 personas en Nínive. Hermano, cuenta la historia de que después, hermano, de que Nínive se arrepintió, pasaron 100 años y Nínive fue destruida porque volvieron atrás y abandonaron a Dios. Pero más de 120,000 personas. Jonás llegó y empezó a predicar el mensaje de Jonás. ¿De aquí a cuántos días? A 40. Amén, hermano. Qué bíblico está esta noche. Dice la Biblia, hermano, de que ¿de aquí a cuántos? 40 días. Nínive será destruida. Y yo me imagino a Jonás, hermano, de aquí a 40 días, aquí va a ser destruido todo. Aquí va a ser destruida la gente que en el mercado le quedaba bien. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Esto va a estar destruido. Espérense de aquí 40 días. El hombre iba profetizando. El hombre iba predicando, iba declarando una palabra que Dios le había dado. De aquí 40 días va a ser destruido todo esto. Se le van a quemar los guineos, se le van a quemar los aguacates, se le van a quemar los melones. Esas casas bonitas van a ser destruidas. Ahí donde está el emperador, ahí donde está el que ahora es dueño de Nínive, va a ser destruido eso. Y el hombre escuchó de que había alguien que estaba predicando que iba a ser destruida Nínive. El hombre se levantó de la silla. ¿Quién se levantó de la silla? El rey. ¿Quién? El rey. El rey. Digámoslo así. Y la silla estaba y él estaba en su trono. Y en su trono los reyes no nos muere nadie. Y en su trono el sentadito ahí. Pero de repente escuchó la voz que alguien dijo: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Hubo un impacto por la voz que aquel hombre predicó. Y ese impacto cayó en el corazón de ese hombre. ¿Sabe qué hizo ese rey? Se levantó de aquella silla, de aquel trono, porque era un rey importante. Se levantó y dijo: ¿qué pasa? Hay un hombre que predica que de aquí a 40 días dice que va a ser destruido. No. Llamó a ayuno a los animales, a las niñas, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los jóvenes, a los adultos, a todos. Y resulta que subió Jonás a esperar como Dios enviaba azufre y fuego para que Nínive fuera destruida. A fin y al cabo que Jonás estaba peleando con él porque nunca sucedió. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque había un hombre que por algo tan sencillo el corazón de él había sido transformado. El rey, ¿por qué el rey? Porque no fue otro que se arrepintió. Pero el rey tuvo que levantarse y decirle a más de 120,000 personas: hay algo que va a suceder. Lo creyó. Ahora yo te pregunto: ¿tú crees que aquí donde tú estás metido, tú vas a decir, ya parecemos nosotros como Elías en la cueva? Me encanta esa frase. Ahora te pregunto: ¿qué haces aquí? ¿Sabes que cuando Jonás estaba montado allá esperando que la amanecer estuviera ahí bonita, refrescándole y dándole esa frescura, porque había un sol tremendo, pues obviamente los lugares eran desiertos? ¿Sabe qué es lo que Dios le dijo a través de su misericordia? Jonás, ¿qué haces aquí? ¿Sabe qué es lo que quería hacer Dios? Jonás está perdiendo tu tiempo. No. Era una lección para formar el carácter de ese hombre. Porque ese hombre sabe quién es su Dios en la misma vez. Yo te pregunto, hasta el día de ahora, hasta aquí, donde tú estás metido y metida, en los problemas, dificultades, adversidad, problemas con tu jefe, problemas en tu trabajo, problemas en todo lugar, sin deseo de venir a la iglesia, sin deseo de seguir cantando a Dios, pueden más los desánimos que los ánimos de querer seguir adelante. Hermano, donde ya tú no sientes a Dios, donde tu corazón se ha puesto más helado, más frío, donde ya no sientes a Dios. Yo te pregunto: ¿será que este tiempo ha sido un tiempo así porque ha tenido que pasar? No, ¿sabes qué es lo que significa? Que Dios intenta hacer algo contigo. Esa heladez espiritual, Dios algo quiere hacer contigo. Hermanos, esos ánimos que ya no existen, esa fuerza que ya no tienen, algo
Iglesia, ¿se atreve usted a creer? Le invito a ponerse en pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Yo voy a entregar este tiempo. Solamente démosle gracias a Dios. Quiero invitar a mis hermanos músicos. Amén. Solo démosle gracias a Dios. Ahí donde está usted paradito, vamos a darle gracias a Dios. El tiempo a mí se me acabó. Tengo todavía 5 minutos del tiempo que me han dado. Yo quiero invitarle a usted a darle gracias a Dios nada más. Hermano, 41 años para el día de mañana. Eso, hermano, no es coincidencia. Eso no ha sido porque usted ha sido bueno, ¿verdad? Ni porque usted ha sido buena. Que si no he venido a orar, hermano, aquí no pasa nada. No, ¿sabe qué es? La misericordia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que ha traído? Lo mismo que trajo el proceso con Elías. Dificultades, miedos, preocupaciones. Ha habido, hermano, desánimo. Ha habido angustias. Ha habido lágrimas, hermano. ¿Cómo vamos a hacer para pagar esto? ¿Cómo vamos a pagarlo? Mire, Dios ha venido cumpliendo todo como Él lo ha planeado. Todavía tiene ancianos en esta iglesia que tienen el deseo de orar y velar por el bienestar espiritual de cada uno de ustedes. Pero me encanta cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Y ahora, Señor, gracias, Señor, porque estoy aquí para formar mi carácter, Señor. Padre, estoy aquí para agradecerte. Estoy aquí para adorarte, Señor, todavía, aunque la fuerza se me terminara. Y dígale, Dios, Señor, la fuerza se me terminara, porque pudo más el miedo, pudo más la angustia en mi corazón. Y Señor, así como Elías me sucedió a mí, me preocupé tanto, Señor. Ahora, Padre eterno, ese desamor que hay en mí, Cristo de gloria, yo creo que tú puedes soplar suavemente, Señor, y llamar a la puerta de mi corazón y poder sentirte una vez más, porque he dejado de sentir tu presencia. Dígale a Dios de la siguiente manera: hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja de su mano. Necesitado estoy de su amor. Porque solo tú me puedes consolar. Porque solo tú me puedes consolar. Vamos fuertes a ti del Padre, a Dios que vive por los siglos de los siglos. Puedes sentarse en ese lugar del Señor. Voy a entregar ese tiempo a mis hermanos. Ha sido un privilegio grande poder estar con ustedes. Mis oraciones están a esta iglesia, a Efesios 20, su pastor y su esposa también. Y que Dios los siga bendiciendo a todos, iglesia del Señor. Gloria a Jesús. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Levantas al que vive y permanece para siempre. Jesús, Rey de Reyes, Señor de los Señores, ha sido bueno con nosotros. Vamos, nos declaramos en victoria. Vamos a declarar en victoria. Ha pasado cuántas décadas, ¿verdad? El Señor nos ha ido a llevar por momentos, quizás, que ya se venían quedando de bus, pero el Señor me empujaba, me ponía combustible para que llegáramos a donde todavía estamos aquí, alabando su nombre. Que Dios bendiga a su pueblo amado. Que Dios bendiga a los diáconos de esta iglesia, mi hermano José Lino. Ahora que Dios lo usa grandemente de la manera
decía, pastorea una iglesia en Arkansas, mi hija, mi mujer, y pastora con su esposo en Arkansas, una iglesia más grande que esa, y son los frutos que el Señor me regaló, y es mi mujer. Y cuando durante el hermano estaba ministrando, se venía a recuerdo que todos los aniversarios nosotros presentábamos a nuestros hijos, estaban chiquitos todos. Aquí lo presentamos en la última salida de Bofita, pero lo presentamos a todos, los 6. Y los hermanos van a poder. Hoy no tenemos nada, se nos terminaron. Es que me ha pegado con lo que se termina. A todos los presentamos el gran aniversario, ya tenemos fotos nosotros. Y así eso ha pasado que siempre que pasen la familia pastoral, que pasaron todos los niños de nosotros. Como eran 6, ahora ya ni quiero decir eso porque ni quiere pasar. Ahora no lo seccionaron, se determinaron, ¿verdad? Bueno, pero ahí vamos. Y para la gloria del Señor, porque tenemos una hija que Estados Unidos, ustedes la conocen, Débora, era hija primogénita de nosotros, pastorea en una iglesia con su esposo, ya tiene 3 niños, el primogénito de ellos, no sé si tiene entre 12 y 13 años, es músico, músico y cantante, muchacho, que muchas veces anda cantando aquí en la Texas, a cantar, y viene a nomás 12 y 13. Pero recordemos que nosotros, nuestra familia, aquí existía un ministerio que se llamaba Alma Fuego, grabaron discos, cuando mis hijos se fueron a Estados Unidos, grabaron discos, y el muchacho va sacando la hija de la mamá de Débora, y era de las cantantes del ministerio de nosotros, está ahí, y esa va adelante caminando, y nosotros aquí vamos a las bodas también. Mañana tenemos nuestro culto de acción de gracias, hoy tenemos nuestro culto de acción de gracias, mañana de aniversario, y aquí vamos a estar para la gloria del Señor. Les invitamos a que quiera estar aquí, amén, y para nosotros es una gran bendición. Antes de que el micrófono hablando a Dianito, solo quiero decirle que gracias por haber venido a este culto. Y la semana preparada para nosotros, hay sillas, hay bancas, hay mesas, hay ancianos que yo veo que mi esposa viene y sale con la comida espantada. Yo tengo que botar la mano a ver cómo le va. Coma tranquilo, nosotros los viejos dijimos que estar en la carrera. Los que pasamos de 50 años andamos como que somos locos. Más cerca de la muerte anda nosotros. Tranquilos, vamos tranquilos. Miren, hay gente que está en la casa, agarra la comida y se levanta y se va. ¿Verdad? ¿Cómo tranquilo? Bueno, ese es lo que yo les puedo decir porque hay un sacrificio para que las hermanas trabajen. Si no quiere comer nada, las hermanas sí, coma aquí, no hay problema, nadie le va a hacer nada. Y es que entonces, que las hermanas siempre van a ser bonitas por aquí, pero nosotros vamos a ver que somos unos 3 pelones, porque son más hembras que varones. Bueno, pero así vamos a hacer. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana el culto comienza a las 9:30. Desde ahorita lo que se ha hecho hasta mañana se ha trabajado. Hemos trabajado, hay unas que han trabajado más que otras, pero gloria al Señor.